Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Mujeres entonces protagonistas en nuestro capítulo del día de hoy, porque estamos hablando del auge de las mujeres en las denominadas carreras STEM, todas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Para conocer un poco más sobre esta realidad, tomamos contacto de inmediato con Maite Larrechea, quien es directora ejecutiva de Ingeniosas. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Para contarle a la gente que se está conectando a la radio de qué se trata este programa, cuéntanos cuándo nace Ingeniosas y cómo se está desarrollando su trabajo en estos momentos. Mira, Ingeniosas nació en 2017. Nosotros éramos un grupo de mujeres en tecnología que ya éramos conocidas bajo la agrupación Girls in Tech. Y en 2017 nos empezó a pasar que queríamos con mayor decisión dedicarnos a las niñas. O sea, llevábamos varios años trabajando con mujeres en tecnología, mujeres de todas las edades, adultas, mujeres entrando a las carreras tecnológicas, pero inevitablemente después de algunos años haciendo eso, nos damos cuenta de que el problema parte en la infancia. Entonces fuimos desarrollando una vocación por aprender a cambiar la percepción que las niñas tienen de la ciencia y la tecnología. Y eso hacemos con Ingeniosa desde 2017 bajo ese nombre y esa especialidad. Entonces nos dedicamos a fomentar más vocaciones en ciencia y tecnología en las niñas, y esto lo hacemos de dos maneras. Primero, cambiando su percepción, o sea, mostrándoles la ciencia y la tecnología para que la miren con otros ojos, y también reforzando las habilidades socioemocionales que son importantes para desarrollarnos en la ciencia y la tecnología, como la curiosidad, la capacidad de asombrarnos, trabajar en equipo, tener autodisciplina, ese tipo de habilidades. Entonces, así es como hacemos para, ojalá, cambiar esta imagen donde las mujeres todavía participan un poquito en la ciencia y tecnología y necesitamos sus voces. Maite, y me imagino que la idea de motivar a estas niñas antes de la pandemia lo desarrollaban a través de charlas, de actividades. ¿Cómo era el contacto que ustedes tenían con las niñas y las adolescentes que estaban interesadas en este tipo de materias? ¿Y cómo esto tuvo que ser modificado debido a la crisis sanitaria? Nosotros ya llevamos más de un año y medio, obviamente, con las restricciones sanitarias, los colegios, la mayoría estaba con las clases suspendidas, entonces me imagino que el contacto directo en la sala de clases o en el colegio tuvo que buscarse ahí otras alternativas. ¿Cómo ha sido el trabajo de Ingeniosas durante esta pandemia? Mira, ahí uno podría decir, no sé, se lo dejo a quien escuche, si tuvimos suerte o si fuimos visionarias, ¿ya? Porque tal como tú dices, desde siempre nuestras actividades habían sido 100% presenciales. O sea, nosotros íbamos a la escuela a hacer nuestros talleres o también convocábamos actividades 100% presenciales con nuestro muy querido aliado, el Museo de Historia Natural. Entonces ahí todos los años convocábamos miles de niñas a experimentar la ciencia y la tecnología. Pero en 2019 nosotros ya estábamos con la pregunta de, bueno, ¿cómo puede ser que esta organización, que igual es cercana a los temas de tecnología y de innovación, haga todo de manera 100% presencial? Ya nos hacía ruido esto. Sentíamos que no estábamos ocupando las herramientas del mundo digital para ampliar nuestro mensaje. Estábamos con esa preocupación en 2019 y nos ganamos un premio de Bank of America. Entonces Bank of America nos premió y ese era un premio también financiero, ¿verdad? Postularon 2.000 organizaciones de todo el mundo, fuimos escogidas solo 11 y nosotros fuimos una de esas 11. Y ese financiamiento que recibimos a fines de 2019, nosotros lo dedicamos a la educación híbrida, a explorar nuestra propuesta en la educación híbrida. Entonces ya estábamos en eso cuando nos pegó la pandemia, ¿ya? Entonces desarrollamos todo un plan que incluye capacitación de monitores. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú dices, oye, a mí me gustaría hacer talleres de electrónica para niñas?
¿Cómo yo te enseño a ti a que aprendas a ser monitor de un taller sencillo, cortito, y puedas enseñarle online o presencial a un grupo de 10, 15 niñas? Que puede ser una escuela que está en tu barrio, puede ser tal vez si tienes hijos o sobrinos, primos, juntarlos, o sea, o en tu propio barrio. Entonces, ¿cómo ampliamos ese interés? Que no seamos solamente las ingeniosas, el equipo haciendo los talleres. Entonces, nos fuimos por ese lado y también desarrollamos con este financiamiento una herramienta muy bonita que se llama ingeniosamente.org, y ustedes pueden entrar, donde ahí todo el contenido es directo para niñas, cuidadores, que son padres apoderados, digamos, y profesores, docentes. Y no hay información institucional, bla, bla, no, es solamente recursos para uso directo. Y en concreto también hay ahí mismo una herramienta que se llama emulador. Y es, imagínate, un laboratorio virtual, ¿ya? Un laboratorio STEM, donde las niñas pueden registrarse, entrar y en el fondo hacer experimentos y actividades de electrónica tal como si tuvieran elementos de electrónica en su casa. Entonces, en este momento en donde tal vez ir a la ferretería a conseguir cablecitos y protoboards y luces para experimentar está un poco complicado, y de hecho hay toda una crisis en la importación y producción de estos materiales, ellas pueden entrar a este emulador virtual que está disponible online, obviamente es gratuito, y experimentar ahí, aprender lo básico de un circuito electrónico online, experimentar, probar de manera segura. Y este es un producto que es único en Latinoamérica. Le pusimos mucho foco, muy agradecidas del apoyo de Banco of America para poder concretarlo. Y tal como tú decías, ese nuestro primer producto digital nos permitió alcanzar rincones de Chile y de Latinoamérica donde no podemos ir presencialmente, por lo menos no en este momento. Entonces eso ha sido muy bonito. Eso quería destacar, Maite, porque tengo entendido que este emulador STEM es el primero en Latinoamérica, también Sí, pensado en mujeres, en niñas. ¿Cómo ha sido sí, la recepción? ¿Cómo han visto, por ejemplo, la cantidad de visitas? Si las sí. actividades las completan o las dejas a medias, ¿cómo ha sido la recepción? Hay más de 15.000 personas que ya se han hecho parte de Ingeniosamente. Por lo menos 200 de ellos con un registro así estable, digamos, que pueden ir guardando su progreso y armando estructuras más complejas porque las pueden guardar y continuar después. Y tal como tú dices, es algo único, porque hay varios emuladores online de electrónica o de robótica, pero habitualmente no incluyen ciencia. Este incluye unos primeros elementos de la física y la química. Puedes agregar hielo, puedes agregar calor. Entonces, eso te abre posibilidades. O sea, puedes hacer un pequeño robot que reaccione al frío o al calor, un pequeño sensor. Entonces, es electrónica, pero incorpora estos primeros elementos de la física y de la química. Entonces, eso ya nos distinguió de la oferta de lo que había disponible. Y, por supuesto, tal como tú dices, que sea enfocado en las niñas. Todos lo pueden usar, pero cuando decimos que está enfocado en las niñas es que lo creamos pensando en ellas. Entonces, todo el diseño está pensado en las niñas como usuario principal. Todas las historias que hay ahí, los ejemplos, la forma de entregar la información, todo eso está hecho pensado en las niñas. Pueden encontrar, por ejemplo, información sobre las carreras. Nos dimos cuenta de que a veces le preguntábamos a las niñas en nuestras actividades presenciales, como tú decías que hacíamos antes. Les preguntábamos, oye, ¿alguna ha pensado en ser ingeniera? Y muchas veces la respuesta era que no. Pero después de conversar un ratito, nos dábamos cuenta que las chicas no sabían lo que hace una ingeniera. Entonces, si no conocen lo que hace un ingeniero, ¿cómo van a querer ser un ingeniero? Entonces, a veces uno ve charlas donde viene una ingeniera y les habla de cómo es, está súper bueno, pero a veces hay que partir por lo más básico. ¿Qué es ser ingeniero? ¿Qué se estudia si uno quiere ser inventor? ¿Cuáles son las especialidades? Entonces, nosotros esperamos que el contenido que hay ingeniosamente, además del emulador virtual, les ayude a las niñas en esta exploración y puedan ver todas las opciones que hay para ellas. Maite, y por ejemplo, en el último tiempo, durante el trabajo de Ingeniosa, y obviamente Ingeniosamente, que esta nueva herramienta, esta nueva alternativa, ¿han notado, por ejemplo, que hay ciertas áreas de mayor interés para las niñas
dentro de las carreras de STEM, por ejemplo, les interesa más la astronomía, igual hemos tenido eclipses en el país, 2 durante los últimos años, entonces están quizás más en contacto con este tipo de fenómenos que antes, francamente, no todos teníamos acceso a conocer de qué se trataba un eclipse, hubo bastante difusión en los medios también, o están más ligadas a la electrónica, a la matemática. ¿Cuáles son como los intereses de las niñas chilenas? Hay hartas cosas que comentarte ahí. Lo primero que yo diría es que las cosas que se investigan en la academia sobre los intereses de las niñas coinciden en nuestra experiencia con lo que vemos que las niñas nos dicen. Entonces, algunas de esas cosas, cuando hablamos de robótica, por ejemplo, si tú les hablas de robótica solo por la robótica en sí misma, quizá las niñas se interesan, pero no tanto. Ahora, cuando tú les empiezas a mostrar para qué la robótica puede ser usada, ahí se despierta más su interés. Por ejemplo, si yo te digo, este robot camina, salta, sí, ok, entretenido. Pero si yo te muestro un perrito que perdió una de sus patas y que esa pata puede reemplazarse con una pata robótica y le devuelves a ese perrito su movilidad, las niñas suelen reaccionar con mayor interés a eso. Me acuerdo que también tenemos la historia de un pajarito que se rompió su piquito, ¿verdad? No puede comer, entonces está en riesgo de muerte, ¿verdad? Tiene que estar en cautiverio, no tiene cómo comer, y una serie de científicos y tecnólogos le reemplazaron con un elemento de robótica y ese pajarito pudo ser liberado a la naturaleza de nuevo. Entonces, ese tipo de historias donde uno muestra para qué la robótica se puede aplicar, suele interesarle más a las niñas. También hay algunas áreas que causan menos rechazo en ellas, como la ciencia, como la biología, el mundo marino, siempre hay mucho interés ahí. Y tal como tú mencionaste, la astronomía. Algo tiene la astronomía, que nos lleva como a otro lugar, como a las posibilidades, y las chicas siempre reaccionan con mucha curiosidad a las historias de las astrónomas y también con sorpresa, porque es muy valioso para nosotras cuando viene una astrónoma destacada, por ejemplo, de ALMA, ¿verdad? Del Observatorio ALMA en Chile o de la ESO, y dice a las niñas, oigan, yo también me sacaba 4 o 5 en el colegio en matemáticas y hoy soy una reputada astrónoma de ALMA, compito con los mejores del mundo y tengo mi lugar. Y las niñas a veces se quedan impresionadas, ¿cómo que te sacabas 4 o 5? Yo tengo mejor promedio, a mí me da mejor, yo no me saco 4. Entonces, bueno, ves, tú podrías ser astrónoma si tienes el interés. Entonces, tiene también que ver con desmitificar esto de que a veces uno cree, oh, para ser astrónoma necesito tener promedio 7 en matemáticas, promedio 6 y 8. No es así, no es así. Entonces, a veces conocer esa historia de gente concreta, real, ayuda mucho. Maite, por ejemplo, este interés de las niñas se va perdiendo a veces durante el correr de los años, porque estaba leyendo que un estudio de la OCDE indicaba que a eso de los 15 años las mujeres tienden a definir bien cuál va a ser su línea a seguir en la educación. Y es ahí donde muchas deciden, por ejemplo, no intentarlo en la astronomía o no intentarlo en carreras vinculadas a la ciencia. ¿Es netamente por un tema de capacidad o es también porque hay prejuicios en el entorno, ya sea por temas laborales, el mercado laboral, el acceso, la brecha salarial también es importante? ¿Cómo, por ejemplo, ustedes han podido notar eso en las niñas chilenas y cómo se puede combatir? La verdad es que tú has dado en el clavo. El problema se produce, a ver, no, el sesgo de género empieza como a los 3 años, ¿ya? Uno toma niños muy chiquititos en pre-kinder y tú ya vas a encontrar diferencias de género y algunos de ellos sesgo, prejuicio. Hay un experimento famoso en donde a niñitos así de chiquititos se les dice que dibujen un laboratorio y personas en la ciencia. Esto en inglés, entonces ahí no está el sesgo del lenguaje. Un scientist, que puede ser hombre o mujer, cualquier cosa. Claro. Y dibujan un hombre con el pelo así como loco, como Einstein, ¿ya? Y hombres y mujeres dibujan un hombre científico loco. Entonces ahí ya tienen apenas 4 años y ya aparece este estereotipo. Pero, tal como tú dices, cuando se vuelve irremontable es en la adolescencia. Ahí es cuando ya aparece
este fenómeno en donde las niñas se declaran incompetentes para las matemáticas. Y eso es muy difícil de revertir. Entonces, por eso el trabajo de Ingeniosa está concentrado con mucha fuerza antes de que eso pase. Podríamos trabajar con niñas de, ¿verdad? Como te digo, de pre-kinder, pero la verdad es que estamos concentradas en llegar a ellas antes de que pase esa declaración de soy mala para las matemáticas. Entonces, estamos muy enfocadas en trabajar con niñas desde sexto hasta segundo medio. Cosa que ellas, si finalmente optan por el camino de las artes o las humanidades, está perfecto. O sea, al final lo que estamos buscando es que las personas sean felices y puedan encontrar lo que les gusta hacer y tengan un propósito y eso les haga feliz. Pero que no sea por una autopercepción falsa de decir yo soy mala a esto, cuando no es así. Esas opciones no están cerradas para ellas. Entonces, lo primero ahí es trabajar esa autopercepción, esa autoconfianza, que ellas digan, yo sí soy buena para esto. No es que yo sea mala para las matemáticas o para la ciencia, es que la ciencia de por sí requiere prueba y error, requiere que tú intentes hacer algo varias veces y pruebes varios caminos y después de varias fallas, bueno, luego te funcione. No es que tú seas malo, es que es así. Entonces, por eso nuestro foco en trabajar antes de que se produzca ese quiebre que dices tú que en la adolescencia. Quería destacar ese punto que tú señalaste, que es el tema de los referentes, cuando obviamente los niños dibujan y ven a un científico y en vez de una científica, por decirlo así, me imagino que ahí también hay una deuda pendiente en el potenciar las referencias femeninas en la ciencia y la tecnología. ¿Hay algunos casos, por ejemplo, que sean más cercanos para las niñas o que yo, por ejemplo, que quiera motivar a mi sobrina, a mi hermana, en un área la pueda sentir más cercana o más como familiar a su realidad? Es totalmente un súper tema desde los libros, o sea, un poco pasa para la generación un poco más vieja, ¿verdad? La mía, que ya estamos sobre los 35 años, la única mujer científica que era destacada era Marie Curie. Como Exacto. si tú le preguntabas, ¿qué científica? Marie Curie, ya, ¿quién más? Ah. Quedaban ahí, claro. Y hay muchas más. La programación fue inventada por una mujer, fue ideada por una mujer que se llama Ada Lovelace. Y así hay un montón de nombres que han sido reposicionados en la historia. Se ha como reescrito su participación, se ha reconocido su aporte y ahora el trabajo es todo esto que se ha dado, los medios, profesores comprometidos, docentes comprometidos, etcétera, llevarlo también a los libros, ¿verdad? A los libros escolares, que ahí los ejemplos sean más diversos, y tanto internacionalmente como nacionalmente. Exacto. Hay mujeres también referentes que se están destacando también en áreas como la astronomía. Hay astrónomas que trabajan en eso, en ALMA, en distintas instituciones vinculadas a la ciencia que no son tan populares o no son tan conocidas masivamente. Hay que destacarlas, me imagino. Esa es como una deuda pendiente que tenemos nosotros como país. Totalmente. Nosotros vemos señales positivas. Tanto las universidades como muchos colegios y liceos, no todos, pero muchos, se han ido abriendo más este tema, y los medios de comunicación, tal como ustedes. Entonces, ahora es simplemente seguir avanzando en esa ruta para que logremos el cambio en los números, ¿verdad? De que más niñas, de hecho, se inscriban a estas carreras. Claro, ahí hay una deuda pendiente no solamente para los medios, sino en general también para las universidades, la idea de potenciar a sus distintos académicos vinculados a este tipo de materias y también destacar el labor de las mujeres, porque como tú bien decías, muchas veces hacen cambios radicales, trascendentes, pero no son tan conocidos y por ende tampoco hay una referencia femenina para ellas, para las más pequeñitas. Hay otros temas, Maite, que queremos seguir conversando contigo acá en Tarea de Tecnología, pero ahora vamos a saludar a nuestro auspiciador Diatec, porque si tienes un negocio y te gustaría mejorar o crear tu sitio web, o te gustaría, por ejemplo, una página personalizada, limpia y de fácil navegación, en Diatec se especializan en la creación de sitios web sobre WordPress que den a tu negocio visibilidad y presencia en Internet, porque saben la importancia de entregar la mejor experiencia a los usuarios. También te apoyarán con un soporte técnico continuo y personalizado. ¿Tienes una idea y no sabes cómo puede ser este tipo de web o la mejor para tu servicio?
Diatec te puede asesorar. Conoce sus opciones y más sobre su trabajo en www.diatec.cl y también en sus redes sociales, donde las pueden encontrar con nombre de Diatec. Diatec con Y, para que lo tengan en consideración todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre la labor de esta empresa. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta seguimos conversando con Maite Larrachea sobre el trabajo de ingeniosas y el auge de las carreras STEM en las mujeres. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.